Bueno, vamos a ver si podemos reparar este adaptador de cassette VHS-C que tiene una falla medio rara. Bueno, pude liberar la cinta. La parte que se pone arriba del cassette es esta, o sea, se abre así y esto queda abierto y ahí queda esto así tapando. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que traba. Bueno, vamos a probar de desarmar este sector, si podemos. Sacamos esto que va ahí, que es el que abre esto de acá atrás. ¡Wow! Alta tecnología japonesa. Ahí levanté ese engranaje y empezó a funcionar sin estar trabado. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa abajo de eso. Ahí ese engranaje que va ahí arriba, el gris este, el blanco, este acá abajo tiene unos topes que hacen que esto es como un fin de carrera. Entonces esto funciona. Cuando esto toca acá el engranaje, lo corta. Eso es el fin de la carrera. Uno de los problemas que tenía este adaptador es que la pieza esta, que es la que hace subir la cinta y hace mover todas las otras piezas que van acá, inclusive la otra que va acá, el otro ejecito que va acá, es este. Se sale de la guía, esta guía se sale del motor que está acá adentro, por lo tanto no hace la función de subir la cinta hacia su posición y quedar con un cassette común. Por lo tanto hay que desarmar todo y volver a encajar la guía en ese pernito, que es el que se mueve a través de esta guía y hace subir la cinta, y a través de las otras piezas, como por ejemplo esta y esta,
acá mecánicamente mueve todo esto y mueve este también para arriba, en lo que acciona este también para arriba. Eso abre la cinta y habilita a que el cassette pueda ser puesto en el reproductor de VHS. ¿Ves cómo hace esto? Digamos, cuando activo acá, lleva la cinta. Obviamente esta pieza está salida, la del otro lado tendría que hacer exactamente el mismo trabajo. Cuando libera, vuelve ahí. Perfecto. Esta palanca, que no se quede en la posición y vuelva a la otra, es que esta pieza, esta se va para abajo. Entonces esta chapita hay que levantarla un poquito con un tornillador y que quede más alto que esta pieza de ahí, para que no se trabe cuando active. Ese es el gran problema de esto. Y la otra es que esta pieza esté bien calzada ahí en la guía. Y ahora lo vamos a rearmar para ver si funciona. ¿Vieron cómo calzó ahí? Y ahora activo para que abra. Ahí traba. Ahí abre. Perfecto. Tenemos este resorte acá. Ponemos esta pieza acá. Que no huele como acaba de pasar. Traten de que no les pasen estas cosas. Pero son comunes en este tipo de armado de estas piezas porque son muchos resortes y los resortes suelen volar por los aires. Lo calzo acá y acá. Perfecto. Bien. Le voy a sacar. Luego calzamos este haciendo un poquito de fuerza acá en esta palanca para que calce ahí. Perfecto, ahí está. Ahí está, lo dejamos ahí. Reparado, ahora vamos a probarlo. Lo dejamos ahí. Ponemos la cinta. Cerramos. Como verán, la cinta se abrió como se tenía que abrir. Si queremos liberarla, sacamos el cassette, lo liberamos, abrimos, la ponemos, cerramos y se vuelve a abrir perfectamente. Bueno, si les gustó el video, denle like. Ya está listo para ver cintas viejas. Hasta luego.